Los gobiernos de Estados Unidos y Brasil escalan la tensión diplomática. Lula da Silva califica de inaceptable la decisión de Trump de revocar la visa a la embajadora brasileña en Washington y acusa a Estados Unidos de injerencia política. Esta escalada se suma al impasse entre los gobiernos de Brasil y Argentina en plenas tratativas por el pacto Mercosur con la Unión Europea. Lo analizaremos en breve en paralelo también desde Brasilia y Buenos Aires. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Brasil retira a su embajador en Argentina acusando a Milei de injerencia en plena campaña electoral en Brasil. Con ello, la relación diplomática entre ambos países se rebaja a encargados de negocios entre las dos mayores economías suramericanas. Alemania desactiva un dron explosivo cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto alemán de Leipzig. El ministro del Interior alemán asegura que el ataque representa un escenario de ataque híbrido. Y la FIFA niega que Infantino haya ofrecido a Marruecos ser la sede de la final del próximo Mundial. Gianni Infantino convocó una reunión de emergencia a altos cargos del organismo en Rabat. En breve, los detalles. Y Brasil y Argentina atraviesan la más grave crisis diplomática de los últimos años. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva decidió reducir las relaciones bilaterales al nivel de encargados de negocios y solicitó el regreso a Buenos Aires del embajador argentino en Brasilia. Además, el embajador brasileño, llamado a consultas la semana pasada, no volverá por ahora a la Argentina. Y la escalada comenzó tras el viaje de Javier Milei a Sao Paulo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Durante ese acto, el mandatario argentino volvió a lanzar duras acusaciones contra Lula, algo que Brasil considera una injerencia en su política interna. Buenos Aires lamentó la decisión y la calificó de ideológica. La tensión política entre ambos presidentes se convierte de esta manera en una crisis institucional con posibles consecuencias económicas y regionales. Claro, se trata de una escalada que podría tener consecuencias políticas y económicas regionales en un momento histórico bastante complejo también para América Latina. Queremos poner este asunto en perspectiva, lo hacemos con quien ven, con los periodistas Marcelo Silva de Sousa en Brasilia y Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Saludo a ambos colegas y quiero comenzar inmediatamente contigo, Marcelo. En primer lugar, el presidente Lula calificaba hoy de inaceptable la revocación de la visa por parte de Trump de la embajadora de Brasil en los Estados Unidos. ¿Qué hará el gobierno brasileño al respecto? ¿Qué tal, Jenny? Brasil evalúa aplicar el principio de reciprocidad. Hoy es día de reuniones de alto nivel aquí en la capital brasileña para evaluar la respuesta. Una respuesta a medida que pone a Brasil en una situación incómoda, porque aquí la embajada en Brasilia no está siendo conducida por un embajador, sino por un encargado de negocios, con lo cual retirarle la visa al embajador estadounidense aquí en Brasil no es una opción viable, pero evalúan alguna respuesta a la altura. En el fondo, el Palacio del Planalto cree que la medida adoptada por los Estados Unidos es un chantaje para que Brasil le considere el plácet a Daniel Pérez, el anunciado como candidato a embajador aquí en la capital brasileña, algo que las fuentes oficiales dan como con chance cercana a cero de aquí a octubre, porque ven a Pérez con un perfil ideológico y con la misión de interferir y tumultuar el proceso electoral que se va a dar aquí el 4 de octubre. Gracias, Marcelo, y quiero ir con Alejandro. Claro, Alejandro, realmente se trata todo esto de una consecuencia de las tensiones de Brasil con Argentina, y el gobierno argentino anunciaba en un comunicado que la decisión de retirar al embajador argentino la había tomado unilateralmente Brasil, según el comunicado de la Cancillería. ¿Qué lectura se hace de esta crisis allá en Buenos Aires ahora mismo? Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, ha minimizado los insultos de Milei a Lula, diciendo que eran diferencias geopolíticas y también ideológicas, pero dice que fue Brasil el que lo llevó este conflicto a un conflicto diplomático, tomando la decisión de retirar a su embajador en Argentina, y según el ministro argentino, Brasil también ordenó que el embajador argentino en Brasil vuelva a Buenos Aires. Él dice
dice que estos insultos de Milei a Lula también fueron respondidos por otros insultos de funcionarios de Brasil hacia Milei y intenta restarle importancia. Sin embargo, analistas políticos acá en Argentina lo que consideran es que los insultos de Milei a Lula son parte de una estrategia dirigida por el gobierno de Donald Trump para llevar a una victoria de la derecha en las próximas elecciones de Brasil. Quiero ir con ese punto a Marcelo para preguntarte, Marcelo, bueno, el presidente Lula acusa injerencia política a Milei, también en los Estados Unidos, como lo dice Alejandro, y lo hace por su apoyo, el apoyo de Milei a Flavio Bolsonaro, pero haciendo memoria un poquito, y no hace mucho rato, ¿no apoyó Lula acaso al entonces candidato peronista Sergio Massa en plena campaña electoral en Argentina en el año 2023? ¿Qué se comenta de este asunto? Para la presidencia brasileña existe una diferencia conceptual entre la actitud de Milei y, claro, aquel apoyo explícito cuando ya era presidente en su tercera administración a Sergio Massa en 2023. El Palacio del Planalto admite que no había problemas en que Milei viniera a suelo brasileño sin agenda oficial para apoyar en un mitin político al candidato opositor Flavio Bolsonaro y hacer, como suele hacer, sus discursos en contra de lo que él llama el socialismo y el comunismo en la región. Pero la línea roja que había trazado el gobierno brasileño eran los ataques personales. Milei trató de ladrón de presidiario a Lula, no solo en el acto, sino posteriormente en 3 entrevistas más. Y lo más grave para Brasil fue el ataque a las instituciones. Insultó a un juez del Supremo Tribunal Federal y acusó al propio Lula de perseguir opositores y encarcelarlos por motivos políticos. Allí está la diferencia para el Palacio del Planalto entre un acto proselitista de apoyo ideológico y un ataque grave a las instituciones de este país. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia y Alejandro Raboso en Buenos Aires. Muchas gracias. Y cambio de asunto porque la República Islámica de Irán anunció un acuerdo provisional con Omán para reabrir el estrecho de Hormuz. Irán aseguró que ha recibido mensajes de los Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorándum de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones. El cierre de esta vía marítima por parte del régimen iraní, que se ha prolongado durante meses, ha interrumpido el suministro de petróleo y gas natural del Golfo Pérsico, provocando una crisis energética a escala mundial. Alcanzar finalmente un acuerdo antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos es de suma importancia para Trump, quien ya anoche se mostraba optimista. Y esta madrugada el aeropuerto de Leipzig-Halle en el este de Alemania suspendió temporalmente sus operaciones tras localizarse un dron cerca de varios aviones de carga ucranianos. Según ha confirmado la policía alemana, el objeto contenía un artefacto explosivo. El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, calificó lo ocurrido como parte de la llamada guerra híbrida y dijo que el hallazgo representa un nuevo escenario de amenaza para Alemania. Las autoridades usaron un robot de desactivación de bombas para asegurar el aparato y examinarlo sin peligro. Y además, poco después del despegue, un avión de la empresa de mensajería DHL impactaba contra un objeto aún no identificado. Las autoridades alemanas dicen que no existe actualmente un peligro inmediato, pero la Fiscalía de 13 y unidades especializadas en terrorismo se han hecho cargo de esta investigación del incidente. El caso se enmarca en el aumento de las incursiones de drones sobre aeropuertos e infraestructuras europeas. No es la primera vez que ocurre un incidente como este en el aeropuerto de Leipzig. Hace 2 años un paquete destinado a Gran Bretaña se incendió todavía en tierra, lo que evitó lo que se cree que podría haber sido una gran catástrofe. Entonces la Fiscalía concluyó que se trató de un acto de sabotaje dirigido desde Rusia. Sobre lo ocurrido hoy, las autoridades piden cautela ya que las investigaciones acaban de comenzar, pero el gobierno ha confirmado el hallazgo de ese dron con un artefacto explosivo que parece profesional y la colisión posterior. Además, ha puesto a trabajar a unidades especiales antiterroristas del ámbito regional para decidir si lo ocurrido hoy ha sido o no un intento de atentado. El portavoz del gobierno recordaba que el de Leipzig no es un aeropuerto cualquiera, sino que sirve de centro logístico clave para la OTAN y para el envío de material militar a Ucrania. Por todo esto, sorprende todavía más que haya podido suceder este incidente saltándose los sólidos mecanismos de control que se presupone en los aeropuertos alemanes. El gobierno viene alertando sobre los cada vez
más frecuentes intentos de sabotaje de potencias hostiles, especialmente de Rusia. Se habla de esa guerra híbrida que funciona como un goteo constante. También es sabida la dificultad que supone la detección y neutralización de los drones pequeños. Según el Servicio Alemán del Control del Tráfico Aéreo, solo en los primeros 6 meses de este 2026 se han registrado 145 incidentes relacionados con drones en los alrededores de los aeropuertos alemanes. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de economía y de finanzas con mi colega Paco Furió en el estudio. Muy bienvenido. Gracias, Jenny. La economía alemana recibió este miércoles una buena noticia por parte de uno de los consorcios más grandes. El grupo Siemens Energy anunció récord de ventas y beneficios. Gracias a la creciente demanda mundial de energía, los beneficios de la compañía se triplicaron en el último trimestre. El principal impulsor del negocio fue la demanda de turbinas a gas que se exportan mayormente a los Estados Unidos para refrigerar centros de datos. Esto ha llevado a Siemens a planificar la contratación de 10.000 nuevos empleados. Nos vamos directos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizar este tema con Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. Una noticia a todas luces positiva, pero que no se refleja en el valor de la acción de Siemens. ¿Cómo se explica que números tan sólidos no sean suficientes para los inversores? Bueno, Paco, el mercado está muy volátil y hay mucho de especulación. Lo que es una gran noticia para la economía, como puede ser la contratación de 10.000 personas, cuando la industria automotriz despidió 50.000, por ejemplo, el año pasado, significan para la compañía mayores costos a corto plazo que se verán reflejados en beneficios a mediano y largo plazo, con lo cual para el mercado no es una noticia tan positiva. Y por otro lado, hablando de especulación, tengamos en cuenta que la acción ya había subido 55% en lo que va del año y también lo que está pasando es un reajuste hacia la realidad. Pero lo cierto es que la perspectiva es muy buena, como decías, la exportación de turbinas a los Estados Unidos por la demanda de la inteligencia artificial es el principal negocio. También la construcción de energía o reconstrucción de la infraestructura energética en Medio Oriente por la guerra en Irán va a tener ya tiene muchos pedidos hacia Siemens. Y la energía eólica, Paco, que la división de energía eólica para Siemens fue durante mucho tiempo el talón de Aquiles, donde perdía muchísimo dinero y hasta se pensó en abandonarla, pero bueno, ha dado por primera vez en mucho tiempo resultados positivos. Ayer tuvimos datos muy alentadores de otro consorcio alemán, la tecnológica Infineon. ¿Estamos ante una reconfiguración de la economía alemana en la que la energía y las tecnológicas tienen más futuro que sectores tradicionales como la industria automotriz? Ciertamente, Paco, pero para que veas también lo que es la especulación, con esos números hoy la acción está cayendo más de un 5%. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba mucho más. Estamos viendo que el sector tecnológico a veces está un poco sobrevalorado, pero más allá de eso, es absolutamente cierto que sectores como la energía o la tecnología puedan ser el futuro que pueda impulsar a la industria alemana, mucho más que lo que es la industria tradicional, como puede ser la industria automotriz. Inclusive los planes del gobierno de inversión en infraestructura por hasta 500.000 millones de euros en los próximos años, esto va a demandar mucho de lo que Siemens produce. Todas estas cosas son muy buenas noticias para empresas como Siemens. El mundo está necesitando mucho más energía que automóviles y es un cambio de paradigma para la industria alemana. Pero hay una mala noticia. Todos los despidos que está generando la industria automotriz, por ejemplo, no van a poder ser absorbidos por estos nuevos sectores que son pujantes y pueden llevar a la economía a crecer, pero no absorben tanto mano de obra. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Y el cambio climático está poniendo en jaque nuestros sistemas de seguridad alimentaria y transformando la agricultura tal y como la conocemos. En los Países Bajos, el aumento de la salinidad de los suelos ha empujado a los agricultores a buscar alternativas a los cultivos tradicionales. Una de ellas es la quinoa, el tradicional grano andino que crece ahora a escasos metros sobre el nivel del mar. Un mar de quinoa que se extiende hasta donde llegan los ojos. Pero estos campos se encuentran muy lejos del altiplano andino, de donde es nativo este grano ancestral. Exactamente 2.800 metros más cerca del nivel del mar, en la región de Groninga de los Países Bajos. Creo que estarán listas para cosechar en 2 o 3 semanas. Los agricultores neerlandeses enfrentan un importante desafío.
Debido al cambio climático, las sequías son cada vez más frecuentes y prolongadas y no hay suficiente agua dulce para frenar la entrada de agua salada en este país europeo situado a muy poca altura sobre el nivel del mar. La salinización supone un grave problema para el campo, que busca cultivos alternativos. Actualmente, más de 24 agricultores de los Países Bajos cultivan quinoa. Renze Rispens es uno de ellos. Hay que buscar alternativas y la quinoa es perfecta. Necesita poca agua, enraiza bien, aprovecha de forma eficiente los recursos hídricos disponibles y es capaz de crecer en suelos salinos. La expansión del cultivo de quinoa no está exenta de polémica. El exceso de producción ha provocado una caída significativa de los precios en origen, dificultando la viabilidad económica del cultivo para pequeños agricultores tradicionales indígenas que han preservado la quinoa a lo largo de generaciones. Mientras, a 12.000 kilómetros en Groninga, sostienen en sus manos este nuevo oro vegetal que podría significar el futuro de la agricultura de la región. Y seguimos con más noticias, Jenny. Es así, ponemos atención, Paco, a lo que estaba pasando en el seno de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que podría sostener una reunión extraordinaria de cancilleres antes de septiembre para analizar posibles medidas contra el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua por su intención de excluir a la oposición en las próximas elecciones, en caso que las convoques, claro. Estados Unidos y países aliados rechazaron una reforma constitucional prevista en Nicaragua para evitar lo que el mandatario, Daniel Ortega, denunció como filibusterismo estadounidense, pero que bloquea a opositores de participar en los comicios. La propuesta hecha por Washington hizo al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Otros países como Brasil y México han condenado también a Ortega, pero creen que es prematuro convocar una reunión consultiva de los ministros de Exteriores, ya que no consideran a Nicaragua un peligro para la región. Estados Unidos ha anunciado este miércoles recompensas que superan los $100 millones por información que permite capturar a varios líderes del cártel Jalisco Nueva Generación de México. El principal objetivo es Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, señalado como nuevo jefe del grupo tras la muerte de El Mencho en un operativo militar mexicano en febrero pasado. Y por su arresto, Washington ofrece hasta $25 millones. La ofensiva incluye además acusaciones por narcotráfico, tráfico de fentanilo y delitos con armas de fuego. El gobierno de Donald Trump busca desarticular la cúpula del cártel, organización mexicana que Estados Unidos designó como grupo terrorista extranjero en febrero del año 2025. Y desde enero del año 2022, más de 18.000 personas han muerto como consecuencia de la violencia y de la criminalidad en Haití. Cerca de 1,5 millones han sido desplazados y más de la mitad de la población no tiene suficientes alimentos, según cifras de Naciones Unidas. Y en medio está Haití, en esa crisis que también intenta superar hace años de esta inestabilidad política, de encauzar su transición institucional. Las primeras elecciones presidenciales en una década están previstas para el 13 de diciembre y el proceso de registro de votantes ya comenzó mientras persiste la violencia de las bandas armadas sobre amplias zonas del país. ¿Y qué pasa con los haitianos en los Estados Unidos? Paralelamente, Estados Unidos, sabemos, sigue adelante con su política migratoria y unos 350.000 haitianos podrían ser deportados si se cancela el estatus de protección temporal. Un estatus que les permitía residir y también trabajar legalmente en los Estados Unidos. Bueno, DW visitó una panadería haitiano-estadounidense en la ciudad de Miramar, en Florida, para conocer cómo les afecta a ellos esa situación. Nadish Sterling, estadounidense de origen haitiano, es dueña de una panadería. Ella podría perder a gran parte de sus empleados tras el fallo de la Corte Suprema. El 40% del personal que no trabaja de cara al público tiene TPS, estatus de protección temporal. Tendremos que esperar a ver qué pasa y si habrá que despedirlos. Son personas que llevan años trabajando con nosotros. El TPS protege a personas de países afectados por la inseguridad, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Haití recibió esa protección tras el terremoto de 2010. Trump intentó acabar con el programa durante sus 2 mandatos, pero los tribunales lo impidieron hasta que el mes pasado la Corte Suprema autorizó a su gobierno a seguir adelante. Ahora el caso vuelve a tribunales inferiores, dejando a cientos de miles de beneficiarios del TPS a la espera de saber
saber si perderán su estatus legal. Están muy afectados por la situación porque los deja en un limbo. Lamentablemente, eso es lo que estamos escuchando. Unos 350.000 haitianos perderán el estatus de protección temporal en Estados Unidos tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al programa. Farah Leriot, una clienta habitual de Nadiesh Sterling, es una de las afectadas. Teme regresar a Haití. Si 350.000 personas dejan Estados Unidos y regresan a Haití, podrían rápidamente convertirse en blanco de extorsiones, secuestros y reclutamiento por parte de grupos criminales. Porque saben que están siendo devueltas y que tienen dinero o familiares en Estados Unidos que podrían ayudarles si algo les ocurre. Deutsche Welle consultó al Departamento de Seguridad Nacional, que respondió lo siguiente: el estatus de protección temporal es exactamente eso, temporal. Durante demasiado tiempo el TPS ha funcionado como una amnistía de facto, aunque el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente. Ahora es momento de cerrar ese capítulo. No tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí. La buena noticia es que aún están a tiempo de recibir un cheque de $2.600 y un vuelo gratis de regreso. Farah dice que buscará otras vías legales para quedarse en Estados Unidos, pero que por ahora teme salir de casa y ser detenida por el ICE. Ya no podrá visitar su panadería favorita y esta perderá una clienta fiel mientras afronta la posibilidad de reducir sus operaciones o incluso cerrar por falta de personal. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Una ola de violencia vinculada a grupos criminales brasileños dejó al menos 9 muertos en Santa Cruz, motor económico de Bolivia. Según las autoridades, durante los últimos 5 días, sicarios vinculados al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital habrían protagonizado una disputa en el país andino por el control de una ruta para traficar cocaína. 6 días después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, el enclave español de Ceuta sigue atendiendo a cerca de 1.000 menores de edad no acompañados. Más de la mitad ya han sido identificados y alojados, pero muchos continúan en la calle. El gobierno español destinará 25 millones de euros y reclama a las comunidades autónomas que colaboren en su acogida, pese al rechazo expresado por varios gobiernos regionales. Y ponga atención a lo siguiente, porque la dirección de la FIFA reafirmó este miércoles su apoyo al presidente de la Federación, a Gianni Infantino. Esto luego de que Infantino se reuniera este miércoles de urgencia en Marruecos con altos cargos de esa organización. La FIFA también ofreció disculpas por la crisis ocasionada por una iniciativa que pretendía comercializar parte de los derechos de los mundiales. Infantino planeaba vender participaciones a inversores privados a través de una sociedad externa, lo que generó rechazo en organismos como la UEFA. Y aunque Infantino dio marcha atrás a este proyecto el pasado viernes, las peticiones para que renuncien aumentan. De momento solo ha dimitido su asesor, Carlos Cordeiro. El periódico británico The Times dice que Infantino habría ofrecido la final del próximo Mundial a Marruecos a cambio de apoyos para su reelección en 2027, algo que la FIFA desmintió hoy. Bueno, Infantino cosecha revés tras revés, especialmente tras ese intento de privatizar parcialmente la Copa del Mundo, decíamos, pero la FIFA cierra fila en su defensa. Y queremos tematizar aquello con Marcela Mora y Araujo, quien es periodista especializada en fútbol y nos acompaña ahora mismo en Londres. Marcela, muy bienvenida. Infantino niega haberle ofrecido la final a Marruecos y convoca a esa reunión de urgencia donde la FIFA le respalda 100%. ¿Cuántas vidas le quedan a Infantino? Bueno, esta no se le acabó, digamos. No sé si vendrán más vidas después, pero él está ahí al pie del cañón, firme. No solo niegan haber ofrecido la final a Marruecos a cambio de apoyo, sino que también emitieron un comunicado, él y su secretario general, Matías Grafström, pidiendo disculpas, reconociendo el error de este intento de
de vender como una empresa privada el 20% de las acciones de un mundial, diciendo que estuvieron mal, que se dan cuenta, que no fue el proceso, que se disculpan. Entonces ahora realmente se está presentando más abiertamente como una puja de poder entre la UEFA, digamos la federación que conglomera a todas las federaciones europeas y el resto del mundo. Hoy el periódico El Guardian en Inglaterra, por primera vez desde que esto estalló, hizo como una ademán de tratar de entender cómo lo ven esto las confederaciones de los demás continentes. Yo misma participé hablando de Conmebol y me llamó la atención que en Asia y en África, digamos, lo que leía era que realmente no es un tema mayor esto. Y esas federaciones, primero, son menos dependientes económicamente de lo que la prensa europea está sugiriendo, o sea, no están desesperados por migajas de dinero. Y segundo, tienen otros temas en su agenda. Entonces yo creo que ahora se está viendo con más claridad que Infantino tiene más posibilidades de lo que parecía hace unos días, simplemente porque no hay un candidato obvio que se le oponga y porque el resto del mundo no tiene un problema tan enorme con esta actitud inmoral de haber intentado hacer algo que de todas maneras no va a suceder. Marcela, en honor al tiempo, la próxima, por favor, más breve. La cita llega después del fracaso de su plan para privatizar parte del negocio vinculado al Mundial, decíamos, y en medio también de una crisis, claro, de credibilidad ante las confederaciones de fútbol, ya los mencionabas. ¿Cuánto podría costarle esta crisis a la FIFA, al fútbol mundial, incluso más allá de Infantino? Yo creo que ese es el punto más interesante, porque Infantino así llegue a la próxima elección, que por ahí no, digamos, es posible que tenga que dimitir antes, pero en la próxima elección, si se encuentra un candidato, él puede perder. Pero lo que está acá cobrando forma es el verdadero rol de la FIFA, digamos, su estructura. Se ha convertido en una organización monstruosa, en teoría sin fines de lucro, regente del fútbol mundial. El fútbol ya sabemos que tiene un montón de roles sociales, políticos, económicos en todo el planeta. Y la FIFA, que empezó como una especie de brazo que se abría del Comité Olímpico, ahora es una cosa realmente poderosa. Entonces yo creo que sea Infantino o sea otra persona, que seguramente sea una persona no europea, porque esto estamos viendo, va a tener que redefinir el rol y el estatuto, digamos, cuál es su presencia jurídica, si va a ser una organización sin fines de lucro o si va a ser una de las multinacionales comerciales más exitosas del mundo. Y bueno, no estamos hablando de días, estamos hablando de años, así que tenemos tiempo para observar este fenómeno. Marcela Mora y Araujo, periodista especializada en deportes, muchas gracias por atendernos a esta hora en Londres. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, Noticias en Español desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.